Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Si has recibido una subvención, una ayuda, un subsidio por parte del Estado, de tu administración regional, de tu ayuntamiento, de la Diputación, de alguna mancomunidad, en general de alguna administración pública, que sepas que la inmensa mayoría de estas ayudas hay que ponerlas en la declaración de la renta. Lo que ocurre que algunas hay que reflejarlas en el apartado de rendimientos del trabajo y otras en el de ganancia patrimonial. En este vídeo te vamos a decir cuáles van incluidas en uno u otro apartado y también te vamos a hablar del cheque de 200 euros que también hay que reflejarlo, hay que ponerlo en la declaración. También vamos a finalizar este vídeo indicándote qué casillas son las que debes rellenar. Si no has presentado todavía la declaración, ya sabes dónde vas a tener que reflejar estas ayudas. Y si la has presentado ya, la puedes corregir, no te preocupes, lo puedes modificar. Así que presta atención a este vídeo porque empezamos ya. Las subvenciones o ayudas económicas que otorgan las diferentes administraciones públicas son todas esas medidas que sirven para ayudar a personas y colectivos desfavorecidos a primar ciertas acciones o a incentivar determinadas actividades. Según la normativa de la agencia tributaria, la mayoría de estas ayudas y subvenciones tienen la obligación de tributar y por lo tanto debemos incluirlas en nuestra declaración de la renta. Insistimos, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las ayudas y subvenciones tributan y hay que declararlas. Una cuestión a tener en cuenta: es importante que antes de solicitar o recibir una ayuda, una subvención, un subsidio, se tengan en cuenta las consecuencias fiscales. Ahora bien, no obstante, a pesar de lo que acabamos de decir, siempre, insistimos, siempre es bueno recibir una ayuda, una subvención. Por ejemplo, el cheque de 200 euros o una ayuda para la guardería o para instalar un ascensor, aunque sepamos que no todo el dinero recibido va a ser neto. ¿Qué queremos decir con esto? Pues no sé, en el ejemplo del cheque de 200 euros, aquellos que tengan la obligación de presentar la declaración de la renta, esos 200 euros a lo mejor se quedan en 180, pero antes de solicitar esos 200 euros, ¿cuánto tenían? Cero, pues ya tienen 180 euros más. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que se tengan en cuenta las consecuencias fiscales, pero siempre es bueno que nos den una ayuda, un subsidio o una subvención. Según la naturaleza de las ayudas y subvenciones, pueden ser consideradas como rendimientos del trabajo o como ganancia patrimonial. Vamos a decir a continuación qué tipos de ayudas hay que ponerlas en el apartado de rendimientos del trabajo y cuáles en las de ganancia patrimonial. Y luego más adelante vamos a decir las casillas en las que se encuadran. Vamos a empezar con las ayudas consideradas como rendimiento del trabajo. La ley califica algunas ayudas como rendimientos del trabajo. Su tratamiento fiscal es más ventajoso porque disfrutan de reducciones que no son aplicables sobre las consideradas como ganancias patrimoniales. Además de esto, el volumen de rentas que determina la obligación de declarar es más elevado. Vamos a ver esas ayudas que se consideran rendimientos del trabajo. Son las pensiones por jubilación, incapacidad, accidente, viudedad, etc. Las becas que no estén exentas del IRPF. Algunos cheques de guardería que ofrecen las distintas comunidades autónomas. Ayudas de integración y emergencia social destinadas a sufragar gastos de alimentos, luz y agua. Ayudas concedidas para promover el empleo. Ayudas públicas para la adquisición de material escolar, como por ejemplo material didáctico o libros de texto. Ayudas públicas para el comedor escolar. Ayudas para el transporte escolar. Prestaciones de la seguridad social por incapacidad, por desempleo, por jubilación, por enfermedad, por viudedad, por accidente o similares. Todas estas ayudas hay que ponerlas en el apartado de rendimientos del trabajo.
Antes de pasar a las ayudas consideradas en el apartado de ganancias patrimoniales, decir que en el canal tenemos la lista de reproducción que veis en pantalla que se llama Renta 2023, donde aparece mucha información, entre otras, cuáles son las deducciones que te puedes aplicar para que la renta te salga más positivamente, cuáles son esos 11 gastos deducibles, cuáles son las casillas que no debes pasar por alto en la declaración de la renta de este año. Así que te invitamos a que te pases por esta lista de reproducción para que puedas observar si hay algún vídeo que sea de tu interés. Vamos a ver a continuación cuáles tienen la consideración de ganancia patrimonial. Las subvenciones públicas a particulares, ya sea si provienen del Estado, del Gobierno autonómico o del Ayuntamiento, se consideran ganancia patrimonial y tributan en la base general del IRPF según la agencia tributaria. Se consideran ganancias patrimoniales las siguientes ayudas, subvenciones. Ayudas públicas para el pago del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, lo que se conoce popularmente como contribución. Ayudas para la instalación de ascensores y rampas. Las ayudas que persiguen el objetivo de compensar los gastos escolares. Ayudas de turismo. Ayudas para compensar determinados gastos relacionados con la protección de la salud. Ayudas para la adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual o el acondicionamiento de casas rurales. Las subvenciones destinadas a la adquisición de determinados activos, como son los coches, en el Plan Renove para la compra de vehículos. Las ayudas directas para sufragar los costes del alquiler de la vivienda y los subsidios del programa de incentivos al vehículo eficiente, el llamado Plan PIBE. Vamos a hablar a continuación de la ayuda del denominado cheque de 200 euros porque hay bastante confusión o si no bastante alguna. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no sabe si hay que declarar esta ayuda o no. Vamos a partir de una base fundamental y es que si no tienes obligación de presentar la declaración de la renta, pues evidentemente no hay que ponerlo, ni eso ni nada. Si la quieres presentar porque aún no teniendo obligación te sale a cuenta en el sentido de que sabes que te sale negativa, es decir, que te sale una declaración a devolver, pues sí hay que reflejarlo. Y por supuesto, cuando sí o sí hay que reflejarlo es cuando tienes la obligación de presentar la declaración de la renta, bien porque superes los ingresos o porque la normativa así lo especifique. Y cuando decimos esto nos referimos concretamente a los que son beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que deben presentar la declaración. Estos no tienen que presentar la ayuda del cheque de 200 euros por una razón fundamental, pues porque desgraciadamente los beneficiarios del ingreso mínimo vital no podían percibir estos 200 euros. Pues bien, la ayuda de 200 euros, como decimos, también se debe incluir en la declaración de la renta. Este año solo deben incluirla aquellos que recibieron el cheque en el año 2022 y, como decimos, si está obligado a declarar o quiere presentar la declaración. Los que han recibido este cheque en el año 2023 no tienen que presentar nada, no tienen que poner nada en esta declaración, lo tendrán que reflejar en la declaración del año que viene. Y la agencia tributaria, según el comunicado que ha emitido, lo concreta para mayor aclaración, y es que la ayuda de 200 euros sí que tributa en la declaración del IRPF, según manifiesta esta agencia tributaria. Se cobre como ganancia patrimonial y además lo debemos integrar en la base imponible del impuesto. La casilla específica del cheque de 200 euros es la 356. ¿En qué número de casillas de la declaración de la renta hay que poner las ayudas y subvenciones? Pues dependiendo del tipo de subvención o ayuda, abarcará desde la casilla 266 hasta la 323. En función de la ayuda o de las ayudas que hayas recibido, tienes que tener en cuenta el tramo de la 266 hasta la 323.
Si quieres estar al día de ayudas, subvenciones, beneficios, prestaciones, pensiones, etcétera, etcétera, y todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal. Es muy fácil, lo puedes hacer ahora mismo pinchando en el logotipo de Gestiones Fáciles. También puedes darle a la campanita para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Ambas cosas son totalmente gratuitas. Si te ha gustado este contenido, te pedimos tu apoyo con un like y también te decimos que puedes compartir el vídeo en tus redes sociales para ayudar a otras personas. Sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.